Buenas noches, les saluda Santa Vadillo y les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo de enfermería por parte de la Federación Nacional de Neonatología de México. Agradezco la presencia de las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y de Facebook Live. En esta ocasión me es grato presentarles a una excelente colega y amiga, la enfermera especialista neonatal Adair Ramírez Guzmán. Ella es licenciada en enfermería por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especialista en enfermería del neonato por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos docencia universitaria por parte de la FES Zaragoza, cardiopatías congénitas por parte del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y tiene un diplomado en nutrición clínica por parte de la UNAM. Actualmente es adscrita a la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del INPER. En esta ocasión nos compartirá el tema Evidencia científica en el uso de las técnicas de alimentación con vaso y finger feeding. Les recuerdo que al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas, las cuales pueden ingresar al chat de Zoom y Facebook Live. Sin más preámbulo, pues doy la palabra a la ponente de esta noche. Adelante de ahí y gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenas noches, muchas gracias maestra Santa por la invitación. Sean todos bienvenidos a los que se están conectando vía Zoom, los que nos acompañan por Facebook Live. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, vamos a comenzar. Ok, listo. Permítanme un momento. Listo. Bien, como ya lo mencionó la maestra, vamos a hablar sobre la evidencia científica que existe sobre estas dos técnicas de alimentación. Sabemos que con el paso del tiempo, con el desarrollo tecnológico y con el transcurrir de toda la evidencia que se ha ido desarrollando a través del tiempo, existen diferentes técnicas, estrategias y por supuesto dispositivos que se han ido adaptando a la demanda. En este momento y en esta ponencia solamente nos enfocaremos en dos tipos de técnicas, que es la alimentación con vaso y la técnica de alimentación con finger feeding. Es importante saber, y creo que en todas las unidades neonatales es recurrente transitar por un camino muy largo para establecer la mecánica de alimentación de cualquier neonato, en específico de los prematuros. Recordemos que el proceso de la alimentación y del desarrollo o maduración de esta dinámica es un proceso sensorial muy demandante en la que se requieren no solo la madurez de los distintos sentidos, no solo requiere la estimulación continua del profesional de enfermería, sino también un escrutinio en la valoración y el conocimiento pues, de los diferentes dispositivos. Lamentablemente, en las unidades neonatales no siempre se puede alimentar directamente del seno materno de la madre. Ya sea debido por una cuestión clínica, por alguna patología agregada, por inestabilidad, por ausencia de la madre o simplemente por el desarrollo de habilidades oromotoras. Es por eso que es muy importante implementar estrategias pues, que mejoren las habilidades alimentarias de todos los prematuros. El objetivo general de esta sesión es presentar la importancia del conocimiento basado en evidencia científica aplicada al cuidado de la persona recién nacida, ya sea de bajo, mediano o alto riesgo. Esto con la finalidad para establecer un referente y orientar la toma de decisiones basadas en recomendaciones sustentadas sobre estas dos técnicas. Repito, vaso y finger feeding. ¿Cuál es la agenda que revisaremos el día de hoy? Vamos a hablar de la fisiología de la función motora oral, de la maduración del desarrollo de la alimentación, de las dificultades con la alimentación, los dispositivos para la alimentación. Vamos a realizar un análisis de la evidencia y por último hablaremos y llevaremos a la reflexión estas conclusiones.
Para hablar de la fisiología y de la función motora oral, vamos a centrarnos dentro del desarrollo del feto. Hay que recordar que a partir de la semana 11 y 12 de gestación, pues el feto ya empieza con la capacidad de deglutir. Estamos hablando que esta capacidad de deglutir se va desarrollando a lo largo de que va ocurriendo el embarazo. Más o menos estamos hablando que al final del embarazo extrauterino de los prematuros. También durante el desarrollo de este feto y sobre todo si hay un nacimiento prematuro, Recording in progress. existen diferencias anatómicas tanto de la cabeza como del cuello del recién nacido en comparación con el adulto. En esta imagen vemos un corte sagital. Este es el corte A, estamos hablando de un neonato, y el corte B es de un adulto. También podemos observar de forma sombreada respectivamente la vía aérea como la vía alimentaria en ambos cortes. ¿Cuáles son esas diferencias anatómicas? En el neonato podemos observar que la cavidad oral es más pequeña. La lengua en relación con su estructura y paladar son más planos. La epiglotis que se encuentra aquí está prácticamente unida o se une al paladar blando. La vía aérea y la vía alimentaria están separadas, excepto al tragar o al deglutir, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia con el adulto? En el adulto, conforme la persona va creciendo y el cuello se va alargando, la laringe se encuentra más abajo, aquí lo podemos observar, la vía aérea y la vía alimentaria se cruzan en la faringe. ¿Y qué es lo que pasa con el desarrollo, la maduración de este proceso de alimentación? Lo podemos clasificar en 3 fases. Estas fases, cada una las podemos valorar y lo vamos a clasificar en 3. Hay algunos artículos que mencionan 4 o cada una de las fases se va clasificando. En esta ocasión mencionaremos estas 3, que es la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral prácticamente es la formación del bolo alimenticio. El neonato forma el bolo para pasar por movimiento retrógrado ese bolo a la cavidad oral. Por medio de una propulsión de este bolo hacia atrás pasa a la fase faríngea, que es prácticamente la deglución del bolo. Durante la deglución de este bolo existe la relajación del esfínter esofágico superior y por medio de las ondas peristálticas ese bolo va bajando hasta pasar a la fase esofágica, que es el transporte del bolo hacia el estómago. La succión normal, cuando se inicia, debe ser un inicio fácil, rítmico, fuerte, sostenido y eficiente. Aquí lo vamos a ver de cada una de las fases con la valoración de las estructuras. Podemos observar lo que ya decíamos de las estructuras anatómicas de la cavidad oral del neonato, donde la epiglotis prácticamente está muy cerca o tocando el paladar blando, la vía alimentaria, la vía aérea, y si observamos, para la formación del bolo, hace un movimiento parecido de la ola para la propulsión del bolo hacia la fase esofágica, que es la deglución del mismo. Podemos determinar que para este mecanismo, para este proceso de la alimentación, la mandíbula tiene que bajar, la lengua tiene que vertir, se eleva la lengua y se retrae para hacer la deglución de este bolo. La epiglotis, para proteger la vía aérea, desciende
y se ve muy claro en el video. ¿Qué ocurre también durante la fase esofágica con la deglución del bolo? La deglución, podríamos decir que en un mecanismo de alimentación establecido, organizado, dura un segundo. Sin embargo, durante ese segundo, podríamos decir que hay un cese de la respiración. Si la cantidad de ese bolo o el volumen de ese bolo es muy grande y no es regulada, por ejemplo, cuando lo alimentamos con vaso, ese volumen es muy grande, o las primeras tetadas en una producción láctea muy abundante, es mucha cantidad la que él tiene que deglutir. Probablemente el cese de la respiración sea con mucho más tiempo y puede desencadenar alguna desaturación y en formas ya más avanzadas o severas, hasta bradicardia. Ahora sí, ¿cómo valoramos estas fases? Como profesionales de enfermería es muy importante, antes de iniciar la alimentación, pues valorar la cavidad oral y cada una de las estructuras que comprenden o que van a desarrollarse en el proceso de alimentación. Es decir, que debemos de valorar el paladar blando, el paladar duro, cómo se encuentra la mandíbula, valorar el tono al momento de la succión, si el neonato derrama por comisuras, si se fatiga durante la alimentación, cuánto tiempo dura la fatiga, si requiere apoyo de oxígeno suplementario durante la alimentación, si llega a la bradicardia, si en ese momento nosotros observamos que hay una falta de sello, no hay un tono de la cavidad oral, si la lengua no desciende, si el derramamiento de la leche también es por la nariz. Todas esas características nos van a hablar de que pueden existir alteraciones durante alguna fase oral o durante la fase faríngea. Para esto hay diversas escalas. La mayoría de las escalas requieren una preparación muy específica. Sin embargo, como profesionales de enfermería podemos evaluarlas o establecerlas en estas dos fases. En ese momento no vamos a hablar sobre las escalas porque el objetivo de la sesión pues no viene al tema. Sin embargo, también podemos y debemos identificar otros problemas subyacentes al proceso de la alimentación o que pueden complicar o detener este proceso. Problemas relacionados al sistema nervioso central, problemas o situaciones de alteración estructural, problemas gastrointestinales o cardiorrespiratorios. Por ejemplo, es hablar de un labio paladar hendido, atresia esofágica, una cardiopatía congénita que nos ocasione datos de insuficiencia cardíaca, y esto se asocia a desaturaciones, a diaforesis, a fatiga, asociados a reflujo gastroesofágico o un antecedente de encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero también hay otra serie de problemas y por eso hay que tomar en cuenta los antecedentes perinatales. Por ejemplo, los hijos de madre que viven con diabetes. En este tipo de neonatos existe una concentración más alta de leptina. Esta concentración alta de leptina agregado a un exceso de masa grasa puede ocasionar una sensación de saciedad, y esto ocasiona un menor interés en la alimentación oral en el recién nacido o en este tipo de recién nacidos. ¿Cuánto tiempo puede ocurrir ese menos interés en la alimentación oral? La verdad es que no hay nada escrito y lo podemos observar muchas veces a los neonatos que se encuentran en alojamiento conjunto con exceso de masa grasa o con peso grande para la edad gestacional y con el antecedente de hijo de madre que vive con diabetes, que no tienen un interés por la alimentación oral.
Solo es cuestión de que pase probablemente el proceso de transición y poco a poco seguir estimulando y favoreciendo el apego, ocasionado a que, ya lo mencionábamos, por esta concentración más alta de leptina. También existen otras situaciones con el prematuro. El prematuro, al estar totalmente estimulado o privado de experiencias sensoriales, sobre todo relacionadas a la alimentación o a la estimulación neuromotora en periodos críticos de desarrollo, puede ocasionar una menor presión de succión o menos frecuencia en la succión y deglución. Aunado a esto, una exposición repetida de estímulos sensoriales nocivos, como cánulas, sondas de aspiración, sondas de alimentación, adhesivos para fijar de estos dispositivos, y que estos estímulos tan crónicos o tan repetitivos pueden generar aversión orosensorial. Y esto lo podemos ver ya conforme va alcanzando mayor madurez e iniciamos la estimulación oral, que pareciera que en lugar de ser algo totalmente placentero, relajante y que podamos favorecer la alimentación o simplemente el apego, puede resultar en llanto, hipertonía, rechazo a la alimentación, rechazo al seno y datos clínicos propios de estrés, tanto conductuales como fisiológicos. Afortunadamente, contamos actualmente con diferentes dispositivos de alimentación. De este lado, podemos ver el Baby Feeder, que es el Special Need Feeder, el Soft Cup, que es muy parecido, pero es prácticamente una cuchara de silicón, el vaso, el Finger Feeding, el relactor, otro tipo de técnica para transicionar a una lactancia exitosa, la alimentación por sonda, el inicio de la estimulación oral por medio de la alimentación por sonda, porque a lo mejor no ha llegado a las 34, 35 semanas para iniciar la estimulación. Sin embargo, iniciamos la estimulación oral, ya sea con succión no nutritiva, para ayudar a autorregular al neonato o simplemente para favorecer el autoconsuelo o favorecer también el inicio de la estimulación con gotas de leche humana. A pesar de que, aunque el neonato tenga labio o expandido, no puede establecer una succión. Actualmente la tecnología nos ha dado la oportunidad de poder generar diferentes dispositivos con el manejo multidisciplinario, con estomatología, por medio del obturador palatino, donde se puede establecer a veces hasta la lactancia materna sin ningún problema, o utilizar el obturador más otro dispositivo como el Baby Feeder o un tipo de dispositivo con una tetina muy específica. Y por supuesto la alimentación mixta. Mixta favoreciendo que durante los primeros momentos de alimentación sea seno materno o el uso de otro dispositivo hasta que el neonato muestre datos de pues ya rechazo a la alimentación, una succión muy débil, fatiga, y se pueda complementar por medio de técnica de gabajo a gravedad. ¿Cuáles son las ventajas del Baby Feeder? Las ventajas del Baby Feeder lo podemos observar en la imagen. Cuenta con 3 líneas distributivas por tamaños en las que nos va a determinar la cantidad de flujo bajo, flujo medio, flujo alto. Otra de las ventajas es que la tetina es de silicón y no requiere mayor presión de succión para que se pueda proporcionar o para que pueda bajar la leche. La técnica de cuchara también se puede utilizar sin ningún problema. La técnica de vaso, existen vasos específicos para favorecer la alimentación del neonato, y la técnica de finger feeding. La técnica de finger feeding con la técnica de Fujinaga, esta técnica la muestro porque los estudios que vamos a revisar utilizaron dentro de su estudio este tipo de técnica. También considero importante que esta técnica se ha ido adaptando con el tiempo. Estamos hablando que finger feeding se ha utilizado desde los 90.
¿En qué momento se ha utilizado? Primero, y quiero resaltar que es una técnica transicional al establecimiento de la maduración u organización del patrón de alimentación. Perdón por el ruido. Para establecimiento de la succión. Y también es importante resaltar que esta técnica se ha adaptado ya que la técnica de Fujinaga utiliza en lugar de una jeringa un vaso. Un vaso donde por medio de la estimulación de la succión el neonato va succionando y la leche va bajando a gravedad. Sin embargo, con los prematuros y en esta transición a la maduración de la alimentación, lo que se requiere es que a veces regulemos el flujo de esta leche. Uno de los dispositivos también mencionados es la sonda que adherimos al dedo para el finger feeding. La sonda que se utiliza es una sonda delgada, una 5-6 French máximo. Esta técnica, la de Fujinaga, menciona que la sonda se debe de fijar al dedo índice, donde se introduzca en la cavidad oral y que los pulpejos se ubiquen en el paladar duro del neonato y sin llegar al blando, porque esto puede favorecer el reflejo nauseoso. La técnica menciona, como les decía, la colocación del otro extremo de la sonda en un vaso y que por medio de la succión el neonato regule el flujo. Pero sucede lo contrario con los prematuros, donde a veces con una puede regular el flujo. Una de las ventajas es que se puede utilizar la leche humana extraída sin ningún problema. Algo que no quiero que olvidar es que el extremo, la punta que está en contacto con la cavidad oral del neonato debe ser cortada. Todas las sondas cuentan con sus fenestras, 1 o 2 fenestras, entonces sí hay que cortarlas para que el flujo salga por un único orificio. Ahora bien, para el análisis de la evidencia existente se realizó en 2 etapas. La primera etapa, se buscaron estudios del 2017, al 2023, utilizando diferentes bases de datos. Realicé con esta sesión una nueva búsqueda tratando de encontrar diferentes artículos o nuevas publicaciones que vayan acorde a los criterios que utilicé para el análisis pues, de estas 2 técnicas de alimentación. Primero, para la selección de estos artículos se tomó en cuenta prematuros de 32 a 36 semanas que estuvieron bajo intervención de alimentación oral, que esta técnica, que la alimentación oral fuera casi completa, que tuvieran estabilidad hemodinámica y que estuvieran en la unidad de cuidados intensivos. Se excluyeron de estudios en donde los neonatos o los prematuros contaban con alteraciones del sistema nervioso central, orofaciales, estructurales, hemorragias ventriculares o displasia broncopulmonar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estados clínicos, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, puede generar un cambio en la dinámica de alimentación. También se descartaron por los artículos de acuerdo si se encontraban duplicados, por la pertinencia, por el tipo de estudio, y se descartaron los artículos en chino y en coreano por la traducción, que puede ser un tanto variable. Vamos a revisar 3 ECAs, un Scoop and Review y 4 artículos de enfermería. En esta nueva búsqueda, acorde a los objetivos de la sesión, agregué otros dos estudios al final de la presentación. Primero, músculos durante la alimentación. Este estudio lo realizaron enfermeras en Portugal, donde querían revisar y analizar los músculos que se utilizaron durante la alimentación, tanto en finger feeding como en vaso. Este estudio reveló que durante la alimentación por finger feeding como
por medio de la lactancia se utilizaban los mismos músculos, incluidos el temporal, el macetero, el orbicular de los labios, el mentalis y los pterigoideos, siendo que la alimentación por medio de finger feeding, la técnica que favorecía más la transición a una organización de la succión y, por supuesto, la transición a una lactancia materna exitosa. ¿Qué pasa con la técnica de vaso? En este estudio de Portugal mencionaban que en la técnica de vaso se utilizaba más el músculo suprayoideo y que también se observó que para la alimentación el descenso mandibular era menor en la alimentación con vaso. Esto pudiendo ocasionar que un retraso en el proceso de transición a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque como el bolo puede ser un poco de mayor volumen en la alimentación con vaso sin tanto descenso, pues entonces era menos el esfuerzo, menos el uso de los otros músculos y que además también no existía, se observaba mayor eversión de la lengua para poder formar el bolo alimenticio. Eso fue lo que determinó este estudio. Este estudio de ganancia ponderal es un estudio que se realizó en Irán, también es un estudio por enfermería y es un estudio controlado y aleatorizado con 90 neonatos. En este estudio, y antes de continuar, los estudios siguientes les dejo el código QR para que puedan acceder a todos los estudios que vamos a analizar y puedan revisarlos ya posteriormente, ya con mayor detalle y mayor análisis. En este estudio de ganancia ponderal decíamos que fue un grupo aleatorizado y con su grupo control, 90 neonatos en la unidad de cuidados intensivos con los criterios de inclusión que ya les mencioné, tomando en cuenta la edad materna que variaba entre 27 y 28 años, la edad gestacional, ya lo decíamos, de 32, máximo 34, el peso al nacimiento de unos 750 a unos 810 y tanto femeninos como masculinos. Dentro de este grupo control, ¿cuál era la ganancia ponderal utilizando la técnica finger feeding con la técnica de vaso? En el grupo control, haciendo este análisis diferencial, la verdad es que no hubo pues una gran diferencia entre la ganancia ponderal antes de la intervención y después de la intervención. ¿Qué pasa con la técnica de vaso? Con la técnica de vaso podemos observar que antes de la intervención y posterior fue una ganancia ponderal de aproximadamente 60 gramos, pero en la alimentación con finger feeding la ganancia ponderal fue de más de 100 gramos. Es algo importante para analizar. El método de dedo sonda o de finger feeding es un método conocido, fisiológico, que facilita nuevamente lo que dice en este estudio, la transición a la lactancia materna y mejora la coordinación de la succión y la respiración. Los bebés alimentados con sonda tenían menos síntomas de estrés fisiológico y un mejor nivel de comodidad. La alimentación con vaso recibe una estimulación táctil y olfativa positiva, si es con leche humana extraída. Se mantiene también la oxigenación, la saturación y además se controla la velocidad de la alimentación y el volumen de la leche. Por lo tanto, disminuye el riesgo de aspiración y disminuye el gasto energético del neonato. ¿Por qué? Porque a mayor volumen consumido y una toma o una alimentación pues a menor tiempo, favorece menor el gasto energético o la tasa metabólica no está tan elevada. El objetivo de ese estudio era demostrar la seguridad de feeding como un método de transición de la vía gástrica a la vía oral. ¿Cuáles son los puntos a evaluar? Que hay que priorizar la presencia de la madre en la USIN, fomentando la lactancia materna. Nuevamente, otro estudio que menciona que son técnicas o estrategias transicionales. Tenemos este otro estudio, es un estudio de Brasil,
donde habían elegido en un inicio 168 neonatos, pero utilizando sus criterios de 168 solamente se eligieron 53, es una muestra mucho más pequeña, donde se establecieron se establecieron o se dividieron en dos grupos de edad. El primer grupo de edad de 32 a 34 semanas y el segundo de 34 a 36 semanas. Leche derramada utilizando las dos técnicas. Las compararon. ¿Qué es lo que hicieron? Cada uno de estos neonatos fueron elegidos de forma aleatoria. Utilizaron también para finger feeding la técnica de Fujinaga y, por supuesto, la técnica de vaso. Aquí podemos ver toda las gráfica azul corresponde a la alimentación con vaso y la de rojo alimentados con finger feeding. ¿Qué podemos observar en el grupo de 32 a 34 semanas? Que la leche derramada en este grupo de edad es mayor, a diferencia del grupo de 34 a 36. Aquí podríamos estar hablando de una relacionado a la madurez, tanto de la mecánica de la alimentación, sobre todo de la fase oral en la formación del bolo. Aquí prácticamente esto es lo que les estoy explicando, donde ambos grupos de edad gestacional derramaron leche, pero en las de 32 y 34 derramaron aún más leche. ¿Cómo lo midieron? Lo midieron pesando cada una de las gasas de la leche derramada de estos neonatos. En este mismo estudio se evaluó otro criterio, el tiempo de alimentación del tiempo de alimentación utilizando estas dos técnicas. Nuevamente, lo que está en azul es la técnica con vaso y lo de rojo es la técnica con finger feeding. ¿Qué observaron? Si vemos en el grupo de 32 y 34 y en el de 34 y 36, con la técnica de vaso duraron menos tiempo en alimentarse, es decir, que se alimentaron de forma más rápida que con finger feeding. Pero si hacemos un análisis solamente de este estudio, pues hay algo muy importante a considerar, la edad gestacional. ¿Quién estoy evaluando? ¿Qué necesito? Aquí faltaría también algo a analizar muy importante, la ganancia ponderal, porque si me está derramando con técnica de vaso en este grupo de edad mayor cantidad de leche a menor tiempo de alimentación, ¿qué necesito? Ganancia de peso, entonces a lo mejor tendría que decidir que prefiero invertir un poco más de tiempo en estos neonatos con este grupo de edad. ¿Para qué? Para que sea la menor cantidad de leche derramada y sea una alimentación pues casi completa, ¿no? Asegurar la toma completa. Versus este grupo de edad donde prácticamente el derramamiento de la leche con ambas técnicas es muy similar. Y de acuerdo a la edad gestacional, nuevamente este grupo de edad, pues bueno, valoramos si en este tipo de población, bueno, me tarda un poco más o cuento con los recursos y tomo la decisión si alimento por finger feeding o se alimenta por vaso. También hay que considerar en este tipo de estudio y que sobre todo en la metodología, el uso de los dispositivos, ya que a la falta de experiencia de cada uno de los dispositivos o de las técnicas puede conducir a complicaciones. Y al recurrir o conducir a complicaciones, también puede interferir en los resultados encontrados, ya que la mayoría depende de un buen desarrollo de la técnica. El uso inadecuado de estas técnicas en la alimentación puede dar a situaciones de riesgo, como inestabilidad hemodinámica, desaturaciones, bradicardias, de moderada hasta prolongada recuperación, una tasa metabólica mucho más aumentada en la que no exista una ganancia ponderal ya establecida y que bueno, a lo mejor eso retrasa un poco también el desarrollo de este neonato.
Complicaciones utilizando estas dos técnicas. Nuevamente, finger feeding, vaso. Este estudio también es de Brasil. Este estudio es un ensayo clínico aleatorio simultáneo. Se seleccionaron 25 prematuros de la unidad de cuidados intensivos, donde se le proporcionó 15 mililitros de leche humana extraída por estas dos técnicas. Aquí sí describieron muy bien el tipo de técnica que utilizaron. En vaso se utilizó la técnica de la OMS y en finger feeding el método Fujinaga. Se les proporcionó durante 3 minutos estos 15 mililitros y se anotaron se registraron las variaciones de frecuencia cardíaca como de saturación. El oxímetro se colocó en pie derecho o izquierdo del prematuro. Después de 1 minuto, nuevamente se volvieron a evaluar y se registraron estos valores. Vamos a analizar si existe alguna diferencia o algo que analizar dependiendo de los registros de este estudio. Respecto a la saturación, de este lado tenemos la alimentación con vaso y de este la alimentación con finger feeding. Si observamos los días, se extendieron hasta 10 días. El número de neonatos, aquí por ejemplo, si bajó a 6 neonatos, en el día 10, 4 neonatos, pero a pesar de eso, la mediana y el promedio pues se mantuvo casi igual en cuestiones de saturación. Lo mismo con la técnica de dedo sonda, prácticamente se mantuvo igual. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, en el día 1 con dedo sonda fue mayor número de neonatos. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Solamente señalé los que posiblemente se salieran mucho más elevados, llevados a la casi taquicardia, porque en este estudio establecieron como cortes de frecuencia cardíaca 160 y 100, y de saturación moderada 85 y ya pues más complicada 80. Pero prácticamente ninguno desaturó utilizando las con este tipo de estudio, y en la frecuencia cardíaca pues tampoco hubo gran variabilidad. Nuevamente, algo que analizar en este estudio, el factor tiempo durante la técnica específicamente de este estudio. Este estudio pues fueron 3 minutos, 15 mililitros. Si estamos hablando que son prematuros entre 32, 34 semanas, probablemente, hasta 36 semanas, perdón, probablemente durante mayor tiempo que se lleve la alimentación, si exista a lo mejor un cambio en unos cambios hemodinámicos pues más específicos o más determinados que nos ayuden a la toma de decisiones referente a cada una de estas técnicas y poder comprender el efecto de cada una de ellas. Estos estudios fueron los que agregué que no estaban en la primera revisión. ¿Por qué? El primero es del 2003, es un estudio observacional, pero lo interesante de este estudio es que utiliza el método finger feeding en un hospital con iniciativa del Hospital Amigo. Este estudio es un estudio de Australia Occidental, donde se evaluó el aumento de la tasa de lactancia materna previo al Hospital Amigo y posterior al Hospital Amigo, pero utilizando finger feeding. ¿Cuáles fueron los resultados? Que sí existió un mejor aumento de la lactancia utilizando esta técnica, porque fomentó una succión similar a la de la lactancia y la transición a esta fue mucho más satisfactoria. También el segundo estudio, este estudio es un estudio retrospectivo basado en la revisión de registros clínicos de 41 bebés que fueron sometidos a finger feeding en una clínica de lactancia, pero finger feeding se utilizó como medio para relactar, es decir, aquellos prematuros que probablemente por su condición clínica o también el estado de salud de la madre va a iniciar una relactación.
lograron de 41 bebés, 30 una lactancia, relactar exitosamente, es decir, lograr esta transición de forma adecuada utilizando finger feeding. Este estudio se llevó a cabo en Turquía. Pero, ¿qué pasa con el profesional de enfermería? ¿Cuál es la percepción que tiene el profesional de enfermería respecto a las técnicas de alimentación? Y esto exclusivamente con vaso y finger feeding. Este estudio, lo interesante de este estudio es que es realizado en Lisboa, es un estudio descriptivo con abordaje cualitativo. Este estudio se llevó a cabo con una entrevista semiestructurada a 30 profesionales de enfermería, 5 hombres, 25 mujeres. Estos se encontraban en áreas neonatales. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo, analizar la percepción de enfermería sobre la alimentación del recién nacido prematuro y cuáles son sus motivaciones para la aplicación de X o Y método durante su estancia en neonatología. La edad media de este estudio de los profesionales se encontraba en una media de 36 años hasta máxima 43. El número promedio de años de experiencia fue de 10 años hasta máximo 20 años de experiencia. Una ventana muy grande, pero también muy interesante. El número promedio de años de experiencia en neonatología fue de 9 años, o sea, ya tenían conocimiento del área. Y todavía algo relevante que utilizó este estudio fue la clasificación de Patricia Benner de acuerdo al nivel de experiencia de estos 30 profesionales, donde 3 fueron clasificados como enfermeros principiantes, 4 como principiantes avanzados, 8 como competentes y 15 como expertos. Este cuestionario estaba estructurado, sus preguntas, en 5 clases. La primera clase evaluaba las buenas prácticas de la alimentación porque ellos creían que era importante alimentar a los neonatos. Bueno, la mayoría llegaron a un consenso dentro de la evaluación de este cuestionario que el estimular o la alimentación o las prácticas de la alimentación se asocian a una maduración necesaria para la adquisición de habilidades motoras orales de los neonatos. También que enfermería notaba que esta se evaluaba por la capacidad del neonato de poder terminar el volumen o la cantidad de la leche. Lo que no se menciona es si tomaban en cuenta el tiempo y también algo a evaluar o a tomar en cuenta en esta clase del cuestionario es el desarrollo de las habilidades, si tomaban en cuenta la capacidad o la maduración de estas mismas habilidades oromotoras. En la clase 2 la llamaron elección del método de alimentación y corresponde al 32.9% de este examen. Algo también interesante de este estudio es que enfermería tomaba en cuenta el deseo de la madre de amamantar, cumpliendo con las recomendaciones escritas por la OMS. Una vez que tomaban en cuenta el deseo de la madre por amamantar, elegían el método, la técnica de alimentación. Enfermería eligió la técnica de alimentación con dedo sonda en esta situación, ya que promueve el desarrollo de habilidades motoras como el posicionamiento correcto, la lengua, la estimulación de estructuras orales de forma similar a la lactancia. Y destacaron algo muy importante, la importancia de la capacitación para su aplicación de la técnica correcta. En la clase 3 se nombró motivos para comenzar a alimentarse. Para enfermería, ¿cuáles son los motivos para que un neonato pueda comenzar a alimentarse? Lo que enfermería mencionó es que consideran la edad gestacional y los reflejos del recién nacido, muy acorde a la maduración de la función motora oral. En la clase 4, la intervención de enfermeras en el equipo de salud. En este estudio de Lisboa mencionaron que enfermería tenía un papel muy importante en las intervenciones
durante las técnicas o elección de la alimentación oral y que los padres entienden de forma continua la capacitación que ellos requieren como el papel fundamental de enfermería para el conocimiento y el desarrollo de habilidades de los padres para alimentar a su hijo. La clase 5 tuvo el nombre de beneficios de la alimentación. Las enfermeras perciben como importante el estímulo que ellas realizan al recién nacido durante la alimentación, ya que esto puede estimular de forma positiva o negativa el desarrollo de la musculatura, la fonación, el desarrollo neurológico y también la parte emocional. Así también que disminuye el estado de ansiedad relacionado al proceso de alimentación. El vaso, en este estudio, fue el método de alimentación menos utilizado por enfermería. Enfermería percibía un mayor desperdicio de la leche. Recuerden que ya revisamos un artículo donde evaluaban el derramamiento de la leche pues de edad y que también notaban que posterior al término de la alimentación con vaso, los neonatos manifestaban más signos de estrés en comparación con dedo sonda. También destacaron la importancia de la capacitación para el uso adecuado del dispositivo y establecer una técnica correcta, pero sobre todo unificada. Algo que mencionaron en este estudio desde la percepción de enfermería son las desventajas mencionadas de acuerdo al tiempo aplicado requerido en cada una de las técnicas. Enfermería mencionaba que esta falta de disponibilidad de tiempo se asocia a que una enfermera es responsable de cierta cantidad de neonatos a alimentar. No menciona el estudio cuántos. Y que estos, más allá del número, es que cada neonato tiene diferentes niveles de neurodesarrollo y por supuesto de habilidades orales y que cada neonato pues se requiere de determinado tiempo para evaluarlo, para tomar la decisión de la técnica, para adaptar estas intervenciones y para capacitar a los padres. Y estamos hablando de un estudio en Lisboa. ¿Qué podemos determinar con todo esto? Pues aspectos a reflexionar. La primera es que se necesitan estudios que traten de técnicas de alimentación oral con el desarrollo de las habilidades motoras del prematuro. En esta ocasión solamente estamos tomando en cuenta dos técnicas, vaso y dedo sonda. Mencionamos de forma breve otras técnicas y otras estrategias que son igual de importantes y que se pueden utilizar. ¿De qué va a depender? Depende de la disponibilidad del recurso de la institución, depende de la valoración que yo realice e individualice mi cuidado para poder prescribirlo al neonato, depende de la toma de decisiones en el proceso de maternidad. ¿Por qué? Porque es una mujer que está inmersa en un entorno familiar, social, cultural, profesional y es válida la decisión que ella tome. Depende también del conocimiento y el desarrollo de la habilidad para utilizar la técnica. También es importante y es admisible cuestionar que hay que analizar otros estudios tomando en cuenta otro tipo de población, no solo los prematuros, sino también los neonatos a término y sobre todo aquellos neonatos que en esta ocasión se excluyeron, que por ejemplo clasificarlos en aquellos con patología pulmonar, cardíaca, gastrointestinal, etcétera. El uso adecuado del dispositivo durante la alimentación puede ocasionar situaciones de riesgo. Ya decíamos de inestabilidad hemodinámica. Y que también la alimentación con vaso como de finger feeding son dispositivos o son métodos para una transición gástrica a la oral, ya que el objetivo es establecer la lactancia materna y sobre todo la autonomía alimentaria con una organización del patrón de la alimentación.
Algo que destacar es que es muy importante la capacitación dentro de las instituciones para la aplicación correcta de la técnica. Eh, Ustedes o nosotros estamos haciendo un gran trabajo y me parece extraordinario que se encuentren conectados, porque es una forma de ampliar el panorama. Con todos estos estudios que analizamos, y seguramente hay muchos más en la red o al alcance de todos nosotros, los dejo a su reflexión. Con todo esto que vimos, ¿qué técnica o qué dispositivo ustedes utilizarían para alimentar a los neonatos dentro de su institución? Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Quedo atenta a preguntas y o comentarios. Muchas gracias, Adaí. La verdad, una información muy, muy importante, muy interesante, porque creo que abarcaste muchos aspectos que vivimos día con día los que estamos en las áreas neonatales, precisamente varios factores que pueden intervenir principalmente en la detección adecuada de qué tipo de alimentación pues vamos a brindar, ¿no? Hay muchísimas felicitaciones en el Facebook Live, y pues bueno, vamos a dar paso a unas cuantas preguntas. Te mandan felicitaciones desde Oaxaca, bueno, saludos de Oaxaca, Madrid, creo que también había visto de Perú, me parece. Pero bueno, una de las preguntas ahí es de que si dentro de tu búsqueda encontraste o sepas si existe evidencia de la aplicación de los métodos que mencionaste en hospitales de México. Sí, por ejemplo, el finger feeding, por ejemplo, la técnica de vaso sí se utiliza. La técnica de finger feeding también. Con el baby feeder aquí hay una relación, como es un dispositivo, digamos, pues a lo mejor no tan nuevo, pero sí de alto costo. Entonces no está, digamos, de forma gratuita, tiene aproximadamente un costo un tanto elevado a lo mejor para adquirir pues de forma comercial. Sin embargo, cuando se ha utilizado, sí genera un cambio tanto en la mecánica de la alimentación del neonato, sobre todo del prematuro, pero esta también debe de ser evaluada por el equipo multidisciplinario. Estamos hablando de rehabilitadores, de neurólogos, donde ya se realiza una valoración determinada, donde si hay un patrón a lo mejor desorganizado hasta disfuncional o que requiere la relactancia o que necesita otro tipo de terapia. Entonces ahí, si ya está muy bien establecido, pues se puede utilizar el baby feeder y sin ningún problema, y sí ha tenido casos de éxito. También el finger feeding lo hemos utilizado, sobre todo el de que vemos ahí con jeringa, tanto en vaso. El relactor igual, la imagen que les coloqué donde el neonato está al seno materno, y lo que se busca es tratar de conseguir la relactancia. Entonces también se ha utilizado, y sí, claro, se puede utilizar sin ningún problema. Va a depender de pues los procesos de cada institución, que existe una organización y establecer pues este consenso para que en esa institución se lleve a cabo. Ok. Otra pregunta de ahí, de acuerdo a lo que mencionaste de la alteración que tiene de repente en este reflejo de succión de eglusión, principalmente por dónde se coloca los dispositivos, entonces se recomienda, por ejemplo, en pacientes que están intubados, que tienen sonda, colocar la fijación en dónde, porque en muchos lugares los colocan a esta altura para poder hacer dicha fijación. Por ejemplo, para la fijación de la cánula, creo que más que la fijación nuevamente se adapta a los recursos primero institucionales. Lo que hay que tomar en cuenta es que de los mejores dispositivos que pueden existir por la ubicación en la que se va a colocar la cánula es el Neobar. ¿Por qué? Porque coloca la cánula sí en la línea media, hacer tan presión en la encía como en el paladar.
La otra ventaja, ¿por qué? Porque no necesitas ya más adhesivos que abarquen mayor superficie de la cara, que puedan también generar esta estimulación excesiva dentro de la cavidad oral. La sonda, si ya tenemos el neobar, ya no se fijaría directo en la piel, sino también como puente que está en el neobar. Si no se cuenta con el neobar, puedes fijar la cánula con lo que cuentes con tu institución, siempre y cuando estés valorando la cavidad oral, es decir, las encías. Si pasa mucho tiempo sin moverse esa cánula o hacemos mucha presión hacia la encía, esa encía también se va moldeando, ese paladar, sobre todo el duro, si es muy prematuro, se va moldeando hasta parecer o llegar a un punto de ser ojival. Y también hay que recordar que aunque estén intubados y tengan la sonda, si hay datos de estrés, por supuesto que se puede dar succión no nutricia. O sea, tenemos bien fijo el dispositivo, podemos dar succión no nutricia, que es una forma tanto de favorecer la autorregulación neonatal, como también esto ayuda previo al paso de la alimentación enteral a la oral. Ok, Adel. Otra pregunta, comentan que algunas recomendaciones, bueno, que agradecen tu ponencia y algunas recomendaciones mencionadas y otras conocidas han incidido sobre muchas políticas nacionales en instituciones de salud, como hospitales amigos del niño y de la madre. Sin embargo, pareciera que las mismas se enfocan en el neonato a término y olvidan a la población del prematuro, siendo así que pues pudieran vulnerar el mismo derecho a la alimentación y el acceso de la leche humana. Derivado de esto, ¿qué tan viable es aplicarlo a la práctica clínica, tomando en cuenta los conocimientos del profesional de enfermería y la demanda de cuidado que tiene? Coincido con el comentario de que es una gran oportunidad la política del hospital amigo del niño y de la niña, porque sí tienen un apéndice, creo que sí es un apéndice enfocado al prematuro, pero lo que yo he tratado de investigar para que se acerque más a la aplicación de nuestra praxis es que, ok, sí se enfocan y hay que favorecer la lactancia sí o sí. Y repito, como dije en mi presentación, el uso de estos dispositivos o estas técnicas es una transición a la lactancia. Nunca estamos rechazando ni negando el apego. Al contrario, estamos haciendo que sea más rápido, que la estancia sea menos prolongada, que dependiendo del dispositivo con el que contemos, hay que hacer un análisis del costo-beneficio también. ¿Por qué? Porque el finger feeding necesitas una jeringa, un guante específico y la sonda. O sea, son 3 cosas. Y si estamos hablando de que se alimenta 8 veces al día, tendríamos que hacer ese análisis o buscar estrategias. De esto también depende poderlo aplicar a la práctica, si es que entendí muy bien la pregunta. De hecho, la estoy viendo aquí también en el chat. Es importante pues abrir la brecha. Estamos hablando de esta investigación, muchas se fueron formando en el camino como investigadoras en esta curiosidad de saber cuáles son las mejores prácticas basadas en evidencia, de hacer la investigación pertinente enfocadas a estas políticas. Por eso incluí uno de los últimos artículos, que es del 2003, donde sí hay finger feeding con la política del hospital amigo. Entonces es una puerta abierta muy grande para poder aplicar y enfocarnos hacia hospital amigo del niño y de la niña, tomando en cuenta los prematuros con la diversidad enorme que hay entre un prematuro de 32, 34, 36, dependiendo de su grado de madurez. Perfecto, sí, coincido contigo. Pues hay muchísimas preguntas, realmente esta ponencia estuvo súper interesante, una información, reitero, muy importante, pero bueno, por cuestiones de tiempo solamente voy a dar paso a una última pregunta.